Vamos con otros temas. El inicio del año lectivo se pospone para más de 12.000 estudiantes en Monte Sinaí y Los Vergeles, en Guayaquil. Esta sobredemanda de cupos de matrículas hizo que el Ministerio de Educación decida construir nuevas infraestructuras en esos sectores. Después de lo vivido en la primera jornada de clases en el régimen Costa, el ministro Augusto Espinosa vino a hacer oficina a Guayaquil. Insistió que era imposible prever el crecimiento de la demanda de cupos de matrícula en distritos como Vergeles o Monte Sinaí. Tenemos 24.000 adicionales matriculados en Monte Sinaí y 15.500 en Los Vergeles. Se reunió esta mañana con su equipo de directores distritales y tras analizar la situación, este anuncio. Las clases para los estudiantes que están matriculados en Monte Sinaí y en Los Vergeles, desde primero de Educación General Básica hasta séptimo de Educación General Básica, comenzarán el 2 de junio. Lo que involucra a cerca de 12.000 estudiantes. Mientras tanto, se terminen de levantar los 9 campamentos educativos nuevos en estos 2 distritos. En total, en Monte Sinaí terminarán siendo 18 campamentos y en Los Vergeles 12 campamentos. En otros distritos como Portete o Mapasingue, el panorama era distinto a lo que ayer habíamos visto. Se cambió esto por esto. Los padres estaban más tranquilos, se sentían mejor atendidos. Sí, me dieron solución, pero ya tengo que esperarlo en una semana. La atención se ordenó clasificando a los padres por el último dígito de su cédula. Todos los temas que ellos tienen como inquietud van a ser solventados. Por ahora, el ministerio evalúa cómo compensar dentro del mismo periodo a los miles de estudiantes que tendrán que esperar a que esté lista la nueva infraestructura educativa en sus sectores para recién comenzar el año lectivo 2014. Jorge Rodríguez, 24 horas. El presidente Rafael Correa cumple actividades en Guayaquil. El mandatario visitó el hospital universitario, donde se refirió a las inconformidades que se dieron por la zonificación de las escuelas y colegios y también sobre la comunidad Sarayaco. De 108 a 240 se incrementó el número de camas en el hospital universitario ubicado al noroeste de Guayaquil. También se incrementó el número de especialistas y se dejó de cobrar. Así informó el presidente de la República tras recorrer y verificar los avances de nuevas salas que se construyen en esta casa de salud a raíz de que el gobierno central adquirió su administración, antes en manos de la Universidad de Guayaquil. Los recursos estaban subutilizados, aseguró el mandatario. Cada vez que vean algo vacío sin utilizar, terrenos, bienes, casas, edificios, hospitales, escuelas, es ineficiencia social. Gana la sociedad porque estamos utilizando adecuadamente los recursos. Con el incremento de estas camas y los nuevos hospitales de 400 camas que se planean construir en diferentes sectores de Guayaquil, se logrará, dijo, llegar al estándar requerido por la Organización Mundial de la Salud, abriendo también la posibilidad del manejo incluso de las clínicas de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. El modelo guayaquileño, como le decía, era la caridad. Que se encargue de los hospitales, ¿quién? La Junta de Beneficencia. Yo quiero mucho a las personas de la Junta de Beneficencia, pero la salud es un derecho. Eso no tiene que estar en manos de fundaciones, no tiene que estar en manos de patricios de buen corazón, tiene que estar en manos del Estado. Sobre las inconformidades de algunos padres de familia al inicio de clases, el presidente Correa aseguró que cerca de 2.000 padres de familia no representarían ni el 0.1% de los beneficiados. El incremento de la demanda de cupos en escuelas públicas en la región Costa fue de 330.000 estudiantes. Pero si antes no habían servicio, antes ¿por qué los otros gobiernos no hicieron colegio? En Guayaquil, en 30 años no se construyó un solo colegio. Y en temas políticos, Sarayaco, comunidad a la que calificó como refugio de 3 fugitivos. No podemos tener una república independiente, por indígenas que se llamen, dentro de un estado soberano como es el Ecuador. Y a la tarde se espera su acostumbrado conversatorio con la prensa guayaquileña. Natalie Toledo, 24 horas. Y a propósito, el ministro del Interior, José Serrano, también se refirió al tema Sarayaco. Él insistió en que grupos armados dan resguardo al exasambleísta Cleber Jiménez en esa comunidad. Fue categórico Serrano en puntualizar que se trata de un acto de fuerza que no va a tolerar el Estado. No lo vamos a permitir. Para el ministro del Interior, José Serrano, sean estas armas viejas o no, las imágenes tomadas este lunes en Sarayaco, cuando delegados de la policía y de la fiscalía intentaron comprobar la presencia de Cleber Jiménez y de sus colaboradores, son claras. Demuestran que grupos armados les brindan seguridad. Que sí son fuerzas, por lo menos
armadas y paramilitares, pero por supuesto, porque están desafiando al Estado de Derecho. Ellos no tienen ninguna competencia legal como custodiar a prófugos de la justicia. El ministro aseguró que los Sarayacus estarían recibiendo entrenamiento de tipo militar. El gobierno anunció que pedirá una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la presencia de estos grupos armados. A otros temas también se refirió esta mañana durante la entrevista que concedió en el espacio Desayunos de 24 horas. En el caso Fausto Valdivieso, aunque los sospechosos del crimen no fueron acusados por los jueces, él insiste en que por lo menos 2 de ellos, incluida la expareja del periodista, tienen relación con el asesinato. De la señora, si no recuerdo mal, de nombre Ingrid, sí tiene, a mi modo de ver, responsabilidades directas sobre el asesinato de Fausto Valdivieso. Mientras aseguró que apoyará a la fiscal que investiga la muerte del hincha de Barcelona, George Murillo, donde policías serían responsables del crimen. No, esas personas no están en la calle, están justamente a disposición del Ministerio del Interior porque se nos indujo a dar una información errada. Nosotros mismos hemos entregado todas las evidencias. La Fiscalía apeló la resolución del juez, quien desestimó el pedido de acusar a los agentes de asesinato y cambió la figura por homicidio inintencional, donde la pena es mucho menor. Dayana Monroy, 24 horas. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Mundiales aquí en 24 horas. Es momento de revisar lo sucedido en el Mundial de Estados Unidos en 1994. Sí, la Copa del Mundo se detenía en Norteamérica, con algunos debates, sobre todo por la aceptación del fútbol, o el soccer como lo llaman en ese país, a la gran población de los Estados Unidos. En fin, el torneo fue bastante bueno, bien organizado, con buenos partidos y sobre todo con 2 finalistas que tenían muchísima historia. Frente a frente se encontraron brasileños e italianos. Fue un partido en donde no hubo goles en los 90 minutos, tampoco en los tiempos extras, lo que obligó a que ambos lleguen a decidir quién levantaría el trofeo de campeón por la tanda de los penaltis. Finalmente, Claudio Taffarel fue la gran figura. Estados Unidos fue elegido como sede para el Mundial de 1994 y por primera vez en la historia generando gran polémica por ser un país sin tradición futbolística. Sin embargo, y debido al desarrollo económico y a la infraestructura de dicho país, el evento tuvo un gran éxito marcando cifras históricas de asistencia de público y recaudación financiera, imbatibles hasta el día de hoy, e incluso permitió el desarrollo del soccer en Estados Unidos. El torneo, en el que participaron 24 países, se desarrolló en 10 sedes cuyos estadios en promedio albergaban a 70.000 espectadores. Brasil e Italia se enfrentaron en la gran final en el Estadio de Los Ángeles. Previamente, Brasil había sido el único país de América ubicado en los cuartos de final, siendo el resto europeos. Tras empatar sin goles, tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga, ambos equipos se enfrentaron en la primera final de una Copa Mundial determinada en una tanda de penaltis. Finalmente, el equipo sudamericano se coronó tetracampeón luego de que el italiano Roberto Baggio errara su último tiro para dejar el marcador 3-2 a favor de la escuadra brasileña. Aquiles Martínez, Hablemos de Mundiales. En la próxima edición de Hablemos de Mundiales conoceremos la última Copa del Mundo del siglo XX. Fue el Mundial de Francia en 1998.